Bueno, estamos conectados ya al canal de Face del encuentro. Ya habíamos avisado, igual que en el canal de NMG, que íbamos a tener esta jornada de fin de semana. Particularmente por una parte, digamos que conectar de alguna manera a las personas que no conocen o que no han sabido o que no les ha llegado información respecto de Hammer y su descubrimiento y la medicina germánica o la germánica. Y por otro lado, también dar cuenta de un poco lo que estamos haciendo en conjunto hace algunos años con Margarita. Yo contarles de que Margarita Galás es para mí por lo menos la exponente hoy día de la medicina germánica. Eh, Principalmente, bueno, una de las cosas que me siento orgulloso es que sea chilena y lo otro que además me siento su amigo. Entonces, saber de que una persona como ella, que tiene tantos años en esto de este conocimiento tan interesante, que la verdad que genera una expectativa grande cuando uno le dicen, le cuentan un poco de qué se trata, pero después cuando uno lo va recibiendo la información, yo llevo modestamente tratando de entenderla y estudiarla los últimos 2 años. Yo la conocí, Margarita, a propósito del cáncer, te he contado tanto eso, por ahí llegué a ti inclusive. Em, pero requiere, obviamente, por un lado, probablemente echar por tierra muchos paradigmas. Y por otro lado requiere estudiar. Esos dos fenómenos, esos dos procesos, eh, resultan muy duros para las personas, resultan muy complejos para la gente. Estábamos hablando ahora justamente de la experiencia que tuvo ayer, ella dando una charla respecto a esto. Margarita Magalás, como les digo, una de las, por lo menos para mí, una de las mayores exponentes, mejores exponentes de la hispana de la nueva medicina germánica, de las leyes de Hammer, las leyes que descubre Hammer de la naturaleza. Y que, vuelvo a repetir, modifican todos nuestros paradigmas de cómo entendemos la salud, la enfermedad y la curación. Y requiere eh, abrir nuestra mente para poder entenderla, y por otro lado también requiere de estudiarla, no es solamente escucharla una sola vez. Quizás resuena al principio, lo entiendes como con cierta lógica, pero después requiere que lo tomes con la responsabilidad que significa, porque esto es para toda la vida, para ti, para tus hijos, para tus nietos, porque es una forma además de vida. Así que, oye, Margarita, bueno, darte las gracias. Ya son, a todo esto Margarita está en España. La tengo trasnochando, debería estar durmiendo hasta ahora. Son las 10:05 allá parece de la noche, ¿no? A las 10 de la noche, de un Las domingo que 10 de fue la el Día noche. de la Madre. Así que El día aquí, domingo, para decir. No, hoy día fue el Día de la Madre ya. acá se celebró el Día de la Madre, el Día del Trabajador ni se escuchó. Ya. Eh, Están todos celebrando a las madres el día de Bueno, hoy. El bueno, saludo comercial felicidades. del Día de las Madres, porque no puedes Sí, po. saludarla otro día, tienes que saludarla hoy día. Claro, hoy día hablábamos con Verónica, hablábamos de eso justamente cuando ya pasa un tiempo y dice, en realidad, qué manera de creer tanta tontera. Hemos creído tantas cosas que nos han inventado. Eh, Como el tema del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Hombre, el Día de la Mujer, el día este, el día esto, otro, todo eso que Cuando nos todos han los días metido son al ritmo del consumo. para Pero vivirlo, bueno, ha sido celebrar. así. Oye, Margarita, bueno, darte las gracias. Me gustaría que partiéramos hablando de lo básico, ¿cierto? Porque yo sé que aquí hay muchos que probablemente no tengan conocimientos anteriores de esto. Entonces, partamos de lo básico. ¿Quién era, cómo llegamos y qué es en la esencia la medicina germánica? Hablemos de la ley, pero hablemos de Hammer, por supuesto, que lo más importante es este proceso. Ay, sí, bueno, yo creo que lo más importante es rescatar el legado de Hammer y llamarlo así. Cada vez me doy más cuenta de que tiene que ser llamado así porque hay muchas escuelas, corrientes, divulgadores que quieren como desligarse del concepto de Hameriano. germánica y también de su descubridor y creador del nombre de Nueva Medicina Germánica, que es el doctor Hammer. Y, y no es que uno sea fanático y idealice a un hombre, ¿ya? Pero yo creo que cada siglo tiene su genio y él fue un genio y como hombre con defectos y virtudes, pero el legado que él deja es mucho más allá
de lo que es la medicina. Yo llegué a esta información hace 10 años y siempre cuento que cuando empecé a leerlo lloraba yo, porque sabía que estaba frente a una verdad, aunque entendiera casi nada, eh, porque como todo, tuve también eh, que, que cambiar todo mi forma de pensar, que hasta ese momento siempre me gustó la biología, la medicina, el cuerpo humano, y que de repente leer a alguien que lo describe la enfermedad de una manera totalmente diferente, de hecho, llegar a concluir que la enfermedad no existe en realidad, Ujú. como la conocemos. Entonces fue llorar porque sabía o sea, que yo estaba ante una verdad y pocas veces en la vida encontramos verdades. O sea, estamos en un mundo lleno de confusión, que es una confusión que no es casual, que nos quieren confundir respecto de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es inmoral, de lo que es moral. Estamos en un mundo de confusión y estos 2 años también, bueno, ha sido como ya la cúlmine de la confusión Sí, sobre el tema de salud, ¿ya? claro, exactamente. Y, y el doctor Hammer no solo nos dejó estas leyes que él descubre, no las inventa, sino que las descubre y las comprueba, que es algo que a la gente le cuesta entender, pero las comprueba con 100% de certeza, por eso son leyes y no son teorías, no es una teoría, ni un modelo, ni, o sea, que hay tantos nombres que se usan para describirlas, pero son leyes que explican cómo se origina, cómo se desarrolla y cómo se cura una enfermedad y cuál es su propósito dentro de nuestra existencia. Y, pero además, cuando uno las estudia en profundidad, se da cuenta que estas leyes, si uno las conoce y las respeta, eh, abarcan todos los ámbitos de nuestra vida. A mí me cambió la forma en la que me relacionaba con mi hija, de poder comprender lo que le pasaba, por qué actuaba así. Por ejemplo, en la adolescencia, yo no tuve problemas con mi hija en la adolescencia, obviamente discutimos alguna vez, pero no tuve los problemas que la mayoría expresa tener con sus hijos adolescentes, Ujú. porque uno, al conocer esta información, conoce los comportamientos también de las seres, la gente que uno quiere y de los demás. Por ejemplo, yo te estaba comentando antes, cámara, que estoy muy cansada porque ayer fui a dar una charla cerquita a 1 hora de aquí. La charla duró 4 horas, pero era un espacio que no era adecuado para dar una charla porque era un bar. Entonces, un bar en España es un lugar de Puede mucha pasar cualquier cosa. alegría, mucha conversación y además que acá, igual que en Chile, son fanáticos de la televisión, entonces tiene que haber un televisor grande con mucho ruido. Y, y me costó un mundo concentrarme esas 4 horas y media que duró la charla de, de mantener la concentración y el ruido. Y veía las caras de la gente que escuchaban también en parte, yo no hablo muy alto. Y entonces, te comentaba que cómo la gente reacciona a la información, de cómo nos comunicamos después. Hubo 3 mujeres que fueron muy agresivas conmigo porque lo que les decía contradecía sus creencias. Entonces, y habían varias y varios en constelación mitómana, hablaba mucho, mucho. Entonces, eh, y tú lo comprendes y lo miras con compasión, ¿cierto? Porque Claro, sabes por qué están así. exacto. Esas dos conductas, tanto la agresividad y la mitomanía, son dos constelaciones que se han potenciado en estos años, ha aumentado mucho, y que, para los que no sepan, las constelaciones descritas por Hammer se refieren a cambios en la conducta, a lo que se diría diagnosticado como un trastorno psíquico, eh, debido a 2 o más conflictos biológicos que se tienen y que no se logran resolver.
Y uno de los que tienen ambas constelaciones es el conflicto de identidad, no saber a qué lugar pertenezco, no saber cuál es mi manada, mi lugar. Entonces, claro, en estos 2 años mucha gente quedó, muchas familias se dividieron y hubo gente que se dio cuenta de que había un fraude, que había algo que no estaba bien y buscaron, y entraron en conflicto de identidad y buscaron con quién reunirse, juntarse y todo eso. Entonces, uno con las 5 leyes eh, es mucho más fácil vivir, porque ya no te tomas nada personal, entiendes que esa agresividad viene de una conducta, de un conflicto que no ha resuelto ese individuo y que no tiene nada que Exacto. ver contigo, y tienes mucho más paciencia con la gente. Bueno, tú me dijiste que partiera al principio y yo me Oye, fui a oye, lo sí, más complejo. sí, estamos como al final. Oye, pero es que está bien, porque estás dando algunos ejemplos que la idea es poder explicar por qué estamos dando estos ejemplos. Yo quiero Claro, mencionar aquí de un librito que en algún momento te mostré que tenía, que tú conoces al autor, en donde habla un poco de Hammer. Entonces quiero mencionar de que Hammer era médico, magíster y teólogo. Él era médico internista. Reed Hammer nació en 1955, estudió medicina, física y teología, y en 1972 completó su formación de medicina interna. Trabajó como internista en la clínica universitaria de Tubinga y Heidelberg, donde tuvo permanente contacto con los pacientes con cáncer. De ahí nace, de alguna manera, el descubrimiento, su autodescubrimiento, porque tuvo que vivir él mismo la experiencia. claro, o sea, Hammer era, hay gente que no investiga y y investiga, cuando uno le menciona Hammer, se mete a Wikipedia y obviamente todo lo que dice ahí es mentira, o sea, gran parte de lo que dice es mentira. Y, y Hammer no era un charlatán, uno de los mejores médicos en ese momento, exitoso, millonario incluso, por lo que he sabido, porque era alguien, un médico respetado. Y vive la experiencia de que le disparan a su hijo y pasa varios meses eh, en un estado de estrés por el estado delicado de salud de su hijo. Y él, siendo uno de los mejores médicos, se da cuenta que nada de lo que, que había aprendido le sirvió para salvar la vida de su hijo. Entonces, todo ese proceso se da cuenta de muchas cosas y yo diría que ese es como el primer DHS, ¿cierto? El que vive Hammer con la muerte de su hijo y que le genera un cáncer de testículo. Y a su mujer, a Sigrid, le genera eh, un cáncer de Un cáncer mama. de Creo mama. que de ovario también. Estoy con problemas de memoria. Pero el tema es que eso a él le hizo pensar, como era un científico de verdad, no un creyente, como pasa ahora con la ciencia, que casi todos son creyentes, es la nueva religión en la ciencia. Se cuestionó por qué su mujer y él, que era perfectamente sano, ambos desarrollan cáncer a partir de este episodio con el hijo. Y claro, como tenía acceso él no era oncólogo, pero tenía acceso a los pacientes con cáncer y empieza a hacer la relación de que todos habían vivido un evento traumático. Y empiezan sus investigaciones por ahí, por eso la primera ley, la ley de hierro del cáncer, la llamó así porque cuando comienza a investigar, lo hizo con pacientes oncológicos, pero con el tiempo se da cuenta de que estas leyes se cumplen para todas las enfermedades y además para todos los seres vivos, ¿no? Esto se podría aplicar hasta en plantas. Yo digo eso Ujú. hasta en plantas, después me dicen, y en mi perro también sirve, o sea, yo, Claro, obvio, hasta en obvio. una meba le digo, hasta en una meba, o sea, porque todos los seres vivos tenemos conflictos biológicos y lo que él descubre con esta primera ley es que toda lo que nosotros llamamos enfermedad se origina en un conflicto biológico, en un evento que él llamó DHS, por eso dije el primer DHS es el de Hammer. Eh,
en un DHS que se describe como un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, que, Margarita, que a ver, activa esperemos un un poquito. programa de supervivencia. Exacto, ya. Quedémonos hasta ahí, porque ¿Mm? para que expliquemos eso justamente. SDHS, ¿Mm? qué significa un momento inesperado, qué significa vivir en soledad, digámoslo en lo práctico. Por ejemplo, Mira, el otro día hablando con José Luis, ajá, algo que para mí era bastante obvio, pero nunca lo había dicho, sino que yo entendía que todo el mundo entendía que era claro, así. claro, claro. Me dice, nosotros tenemos programas biológicos normales. Dije, obvio, o sea, todo en nuestro cuerpo funciona en base a programas biológicos para un estado de normotonía, donde tenemos un rango de estrés que podemos tolerar, ¿cierto? Exacto. Cuando hay un evento que, que traspasa ese límite de estrés, ¿cierto? Activamos programas de emergencia. Y ese punto, en este caso de la primera ley que descubre Hammer, es un evento que para el individuo es dramático, ¿cierto? Y que lo Ujú. vive en soledad. Pues uno puede estar en una playa llena de gente o en una discoteca, o sea, y sentirse igualmente solo en ese momento. Eh, y inesperado, que te pilla de sorpresa, porque a veces nos pasan cosas muy dramáticas, pero para los que estamos preparados y no activamos estos programas de emergencia. Y el contenido de ese evento tiene que generar un conflicto biológico. Hay muchas corrientes que han llegado a la conclusión de que es emocional o de que la psique está relacionada con el funcionamiento de las enfermedades corporales, que hay una relación. De hecho, incluso en la medicina, corrientes que hablan de enfermedades psicosomáticas, finalmente todas son psicosomáticas porque eh, lo que dice esta primera ley es que este evento va a impactar tanto a la psique como al cerebro y al órgano. Y siempre van a ir en sincronía. ¿Ya? Si algo está pasando a nivel cerebral, sabemos lo que está pasando a nivel psíquico y a nivel corporal dentro de estos programas. Hay una coordinación entre los tres niveles en que se desarrolla la enfermedad. Y Ahora, yo te voy a Margarita, dar un perdona. ejemplo, te voy a dar un ejemplo que Sí, déjame dale, en su libro. dale nomás. Eh, por ejemplo, nadie, aunque lo de inesperado, eh, en el caso de, por ejemplo, un portero, o en Chile decimos arquero, en un partido de fútbol, él sabe que el equipo contrario quiere meter goles, ¿cierto? Sin embargo, en ese momento que está solo en el arco, a pesar que haya 10 jugadores más que supone que lo apoyen, en ese momento en el arco donde está solo enfrentándose al que viene a meter el gol, él no sabe por dónde va a venir. ¿Ya? Entonces, lo dramático ahí va a depender de cómo él viva esa situación. Claro. Porque puede que no pase nada, no actives ningún programa, no te enfermes, digamos, por la situación, pero si es un portero de un equipo de alta exigencia, alto rendimiento, alguien famoso, y que de ese gol, de que ataje ese gol, depende de su carrera, de que lo pongan en la banca o no, y ahí para él representa puede representar un conflicto de supervivencia, porque si pierdo el trabajo, ya mis ingresos bajan, etcétera. O sea, entonces, para alguien que está de espectador y es fanático del equipo puede ser dramático también, pero para mí que no me gusta el fútbol no tiene nada de cómo eso te puede llegar a causar una enfermedad. Pero por eso doy ese ejemplo, porque claro, hay muchas cosas que uno se puede anteponer en la vida. Eh, como cuando un familiar está enfermo, que uno Sabe que va a morir. sepa que puede terminar Claro. muriendo.
pero nadie está preparado en la sala del hospital. Siempre todos estamos esperando que nuestro pariente supere la enfermedad viva y que no venga el médico a decirte que falleció. Entonces, en ese momento igual va a ser dramático, inesperado y se vive en soledad porque no tienes con quién compartirlo. Generalmente, a mi madre, por ejemplo, cuando murió mi padre el año pasado, era las 5 de la mañana en Chile y mi madre estaba sola en el hospital, además con todos estos protocolos ridículos que hay. No la dejaron acercarse, siente que grita a mi padre por última vez, a puerta cerrada, y sale, no sé si una enfermera y le dice, murió. Y mi mamá no tenía a quién abrazar. Y mi mamá creo que le dijo, y no me da un abrazo, no, porque hay que saber cómo salió el PCR. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una falta. Si ese enfermero o enfermera hubiese conocido a Cinco Leyes, a lo mejor hubiese tenido un poquito más de compasión, ¿cierto? Claro. De abrazar a mi madre. Entonces, les digo que es tan importante conocerla. Eh, Oye, Margarita, bueno, para resumir un poco lo que hemos estado conversando hasta el momento, por las que han ido llegando al final en este ratito, estamos hablando de la nueva medicina germánica o la germánica. Estamos hablando de un descubrimiento, un autodescubrimiento que hace un doctor alemán que se llama Hammer, eh, que era un médico internista muy reconocido. De hecho, pueden buscar mucha información ahí, incluso ya se han liberado muchos videos en YouTube que incluso Margarita ha ido compartiendo. La información está. Esto cambia abruptamente nuestro paradigma de la salud, nuestro paradigma de la enfermedad. Requiere, es como barrer la casa y volver a decorarla, digamos, como sacar todos los muebles para la calle y volver a poner muebles nuevos. Entonces, no es una cosa de hacerlo de la noche en la mañana. Yo sé que hay algunas que sí conocen estas leyes, que nos están siguiendo, que nos están escuchando, pero muchos están recién enfrentando este proceso. Estamos en la primera ley, y en esta primera ley que él describe como ley, ¿por qué? Porque ocurre el 100% de las veces. Cuando nosotros conocimos, o cuando yo en particular conocí a Hammer, te estoy hablando hace unos 10 años atrás, llegué a él por el cáncer. ¿Y qué me llamó la atención? En la experiencia con los pacientes con cáncer, sin saberlo, cuando yo hablaba con ellos, me decían el programa biológico que estaban viviendo. ¿Cuándo lo entendí? Lo entendí al leer a Hammer, años después. Porque a él le pasa lo mismo con él, con su esposa, por una situación que vivieron familiar, que fue inesperada, en soledad, dramática, etcétera, y que él supo descubrir como médico, internista, que trabajaba con pacientes con cáncer, lo pudo descubrir porque se repetía en las historias de sus pacientes. Sin ir más lejos, hace poquito tiempo atrás, una amiga nuestra, oncóloga, que ahora está en Uruguay, nos contaba en su experiencia en Chile haciendo su servicio de oncología acá en Valdivia, o sea, allá en Valdivia, no acá en Valdivia, allá en Valdivia, de que cuando ocurrió un evento dramático en la zona, como cuando tuvo este problema en Chaitén, ella decía, pucha, nos vamos a llenar de cáncer. Intuía. ¿Por qué? Porque la casuística que ella veía en sus pacientes en el día a día, estamos hablando de que tendrían 30, 40 pacientes diarios, se les repetían las historias. ¿Ah? Y en ese proceso fue donde, entiendo yo, le pasó a Hammer que él dijo, a ver, le cayó la teja y dijo, a ver, algo está pasando y empezó a investigar. Y en esta primera ley estamos hablando de que es un fenómeno que se vive de manera dramática, inesperado, en soledad, ¿verdad? Y que tiene un fondo que es psíquico, la psiqui, el cerebro como órgano, y un órgano que está vinculado a ese cerebro. sí, Por ahí vamos, y el sí, órgano que se ve afectado tiene relación con el conflicto que tú estás con el viviendo. conflicto que exactamente, Si te están asfixiando, obviamente se van a ver involucrados los pulmones, los ¿cierto? O pulmones, claro. sea, es como, o sea, es súper lógico. Ahora, importante de la primera ley es que uno de los criterios que tiene es que cada vez que una persona activa un programa especial, biológico especial, eh, se va a ver reflejado en el cerebro una mayor actividad en la zona que controla el órgano que va a activar el programa.
Y Exacto. esa zona, Hammer pudo verla a través de los tags, ¿cierto? Estas tomografías. Y entonces por eso eh, él logró hacer un mapa cerebral donde sabe si tiene el foco, que bueno, se llamó foco de Hammer porque le hacían burla al principio, sí, los focos de Hammer. Los Y focos esto de lo Hammer, quedó claro. como porque no le Claro. creía. Hacían bullying. Pero siempre en el mismo lugar, entonces yo digo, los que cuestionan eso, ¿cómo Hammer, viendo solo la tomografía, podía saber cuáles eran los órganos que estaban afectados con alguna patología? O sea, y sin ningún error, porque le hicieron varias pruebas, hacía, hasta la televisión, le hicieron encerrona, o sea, y nunca se equivocó, y nunca se equivocó, y yo tuve la suerte de conocer una amiga de Hammer que me mostró, que ella le pasó su tag, y ella me mostró todas las cosas que le había dicho Hammer de procesos anteriores que ya estaban terminados, los procesos que tenía en ese momento, en qué fase estaba, o sea, todo a través de una tomografía cerebral. Entonces, ese parámetro objetivo, ¿ya? Es irrefutable. O sea, que se cumplía el 100% de los casos. Y eso fue verificado en varias universidades de Europa, pero la gente, como lee Wikipedia, no se, no se convence de que esto fue verificado, ¿ya? Eh, a través de esto, un parámetro objetivo. Es como que yo dijera, mira, todos los que tienen cáncer de estómago tienen en la sangre pH, no sé, 7, por darte un Claro, ejemplo, ¿ya? Que si pH 7 estaría muerto, pero bueno, pero es por darte un ejemplo. Y claro. tú muestras los análisis de sangre de todos los pacientes con cáncer de estómago y tienes 7. O sea, Exacto. siempre. Entonces Es ya, una ya constante. tiene un Sí. parámetro que no tendría error. Pero, pero la gente ignora eso. O sea, yo no sé leer TAC, pero Hammer es la forma en que él verificó sus descubrimientos y logró descubrir varias cosas en relación a cómo es el comportamiento del ser humano según la ubicación de estos focos, ¿ya? Eh, dentro de las distintas capas del cerebro. Entonces, Oye, Margarita, sí, bueno, antes de que entremos en la parte anatómica, porque aquí quiero volver a insistir que este es un conocimiento que modifica nuestros paradigmas, pero además requiere de estudio. No es que esta no es una pildorita que tú te tragas y a partir de mañana tú eres experto en nueva medicina germánica y a partir de ahí tu vida cambió. Ese es el primer paradigma que tenemos que cambiar, ¿ok? Aquí no hay nada milagroso. Ya el milagro es la naturaleza. Ya el milagro es la vida. El tema es conocerlo, entenderlo. ¿Ah? Y aquí lo pero que eso hace es como Hammer es que, funcionamos, o sea, es como claro, lo entiende básico. la funcionalidad de la naturaleza de nuestro cuerpo y le da un sentido biológico que es lógico y que es un programa que se cumple el 100 de las 100 veces. Ahora, cuando uno se va acercando a este conocimiento por ciertas coincidencias en la vida, como nos pasó a nosotros con el cáncer, de ver que los pacientes te contaban historias que eran muy similares, cuando tú les decías, señor Juanito, ¿usted por qué cree que le dio cáncer? Y te empieza a contar la historia y te dice, yo sé en el momento exacto cuando se inició mi cáncer, te decía. Y uno queda, plop. Bueno, eso Haber lo convirtió en ciencia. Él lo bajó por su conocimiento médico, por el científico al nivel que tenía y por la investigación que hizo por años y que logró desarrollarla en 5 leyes biológicas que estamos viendo recién la primera. ¿Ah? Quizás no alcancemos a verlas todas, pero el que quede interesado en estos temas los vamos a poder seguir descubriendo. Pero lo que queremos es establecer de que lo que él plantea o lo que él descubre, que podría haber sido él o cualquier otra persona, pero le tocó a él descubrirlo, porque lo vio personalmente, ocurre en el 100% de los casos. Y además no solamente se aplica en el tema de la enfermedad, Margarita, sino que además aplica en la vida cotidiana, en Claro. el día a día, en la relación con tus pares, con tu madre, con tus hijos, con tus vecinos, con tu jefe, con tu trabajo. Está todo en ese conocimiento que él, en el fondo, con estas 5 leyes,
llegó hasta la quinta esencia, ¿verdad? Bueno, hay cosas que son súper prácticas. Y cuando lo menciono siempre la mamá me dice, oh, ejemplo, el tema de las caries, que están como en Claro, los niños y que no lo dejan tan comer dulce. común. Fíjate que Bueno, yo no tan comía común. dulce cuando niña, no me gustaba, mi hermana se las comía todas, íbamos al dentista, yo tenía 10 caries y ella ninguna. Eh, y, y lo que descubre Hammer, que en ese tipo de tejido, el hueso, pierde tejido, se rompe cuando se tiene un conflicto de desvalorización. Y en el caso de los dientes específicamente, la desvalorización desde no poder defenderse, no poder devolver la mordida, porque uno se siente en desventaja. Entonces, es muy común, siempre en mi caso yo tenía un padre muy estricto, y como yo era muy rebelde, pasaba siempre yo mirando la muralla los fines de semana, castigada. Y entonces mis dientes mostraban que yo estaba viviendo un conflicto biológico de no poder defenderme. Entonces, ese dato tan simple eh, pues puede servirle tanto a una mamá o un papá que si su hijo empieza a tener caries, no es porque coma dulce, sino que debería preocuparse, a lo mejor le están haciendo bullying en el colegio, o a lo mejor estoy siendo un padre muy estricto, a lo mejor le estoy exigiendo, pero mi hijo se siente que no puede defenderse de las situaciones que vive, a lo mejor está viviendo alguna situación de abuso. Entonces, así de importante es conocer estas leyes y poder aplicarlas a nuestra vida. Yo no creo que haya que estudiar tanto, ¿ya? Porque es muy intuitiva. De hecho, cuando uno habla, se lo enseña a niños pequeños, inmediatamente lo empiezan a incorporar. Claro, si tú quieres atender pacientes, obviamente tienes que estudiar mucho porque tienes que conocer los órganos, cómo funciona. Y más que los órganos, Hammer habla los tejidos reaccionan a distintos conflictos, porque hay órganos que tienen distintos programas biológicos. Y bueno, cuando con esta información también uno se conoce a sí mismo y toma decisiones a tiempo, porque el ser humano finalmente se enferma de enfermedades complejas porque vive una vida que va en contra de su biología. Y, y va en contra de su biología, y cuando hablo de biología, hablo del ser completo, íntegro, porque la biología no es solo el cuerpo, porque hay gente que, bueno, ahora hay corriente, psicobiología, para mí es redundante, es como decir medio ambiente, y el medio y el ambiente son palabras sinónimas. Entonces, psicobiología. La biología tiene psique. O sea, la biología, nuestro diseño involucra la psique, involucra eh, la mente, las emociones, el cuerpo, nuestras células, digamos. O sea, involucra todo. Y nuestra alma, así que no sé cómo llamarle, nuestro ser, porque cuando nos morimos, nuestro cuerpo sigue ahí, sin embargo ya no somos seres biológicos porque bio significa vida. Estamos animados, hemos perdido el ánima, sí. Entonces, eh, entender que cuando hablo de que no llevamos una vida biológica, hablo en todo aspecto, porque incluso hay gente que dice, ay, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. La experiencia humana es espiritual y biológica, y porque la biología involucra también lo espiritual, Sí, el sí. ser, la esencia. El espíritu le llaman. Sí. Ujú. Y, bueno, hablemos de la segunda ley. ¿Ya? Dale, bueno, Sí, quedamos, estoy para que así se- con sí, déficit. déjame ir, sí, porque déjame ir resumiendo siempre. Estamos hablando de la primera ley de la nueva medicina germánica, o la medicina, o la germánica, que descubre este médico internista, oncólogo, a mediados del siglo XX, que cambió el paradigma de lo que significa la salud y la enfermedad, y que esa información, que en la medida que la podamos multiplicar, no solamente cambia la salud y la enfermedad, sino que cambia tu conexión con la vida en general.
el cómo vivimos. Eso incluye la civilización, el cómo, por ejemplo, cómo reaccionamos estos últimos 2 años. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos 2 años desde la perspectiva, por ejemplo, de esta misma ley? Y entre otras cosas están los temas de los virus y las bacterias, que Bueno, eso están todos referente a la incluidos. cuarta ley. Claro, Mira, exacto, la cuarta ley. Vamos a la segunda pero ley. déjame interrumpirte ahí. Dale, por Viste, favor. un déficit atencional terrible. Y eso es producto de, para que sepan, los conflictos de separación generan pérdida de memoria. Eh, respecto de... Hablamos, espérate, ya Margarita, disculpa, te voy a volver a desenchufar ahí. ¿No? Una cosa que comentaste fue el tema de las caries. ¿Sí? Repitamos, hablamos del conflicto de desvalorización Desvalorización por no poder defenderse. por no poder defenderse. Devolver Ojo la con eso. mordida, Anótenla devolver esa. la Conflicto, ventaja. desvalorización por no poder defenderse. Ahí tiene un gran dato respecto a las caries de sus hijos. Sí. Viste, se me olvidó de nuevo lo que Ah, quería decir. Respecto a este cambio de paradigma. ¿Por qué? Estos 2 años, bueno, yo dije cuando empezó toda esta situación que iba a morir más gente cuando levantaran las restricciones. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la segunda ley. Y, tú me decías, y uno no es que sea divino, sino que ya Hammer lo descubre eh, y, y lo que descubre es que las enfermedades son parte de estos programas biológicos. Incluso un programa biológico puede tener varias enfermedades involucradas. Y en esta segunda ley es la ley bifásica de la enfermedad, donde Hammer descubre que si hay solución de este conflicto que hemos vivido, vamos a tener una fase activa, que es donde estamos con el problema, y una vez resuelto, va a venir una fase de reparación que se llama vagotonía. Una vagotonía, entonces son estas dos fases, fase activa y la fase de vagotonía. Y además esa fase de vagotonía se divide en dos subfases, ¿bien? Que están separadas por un evento que se llama epicrisis. ¿Ya? No voy a profundizar mucho en eso porque es complejo. Pero hay una fase activa donde tengo estrés, donde mi sistema nervioso simpático está activado. Ahí, si esa situación se prolonga mucho, puedo empezar a tener necesidad de ir al psiquiatra, puede haber depresión, en algunos programas específicos puede haber depresión. Eh, pero casi siempre no vamos al médico ahí, sino que en la fase de agotonía, cuando empieza la reparación del órgano que se vio involucrado, vamos a tener en una primera etapa inflamación, edema, infección, fiebre y todo lo que nosotros conocemos o asociamos a enfermedad. la enfermedad, exacto. Y después va a haber una fase cicatricial donde se termina el proceso de reparación y se vuelve a la normotonía. Y como digo, separado por una epicrisis que representa un evento donde a nivel psíquico se revive todo lo que la experiencia del conflicto activo, pero eso, ¿para qué? Para incorporar el aprendizaje. ¿Ya? Es, es Es muy similar, o sea, es lo mismo, pero como con mayor amplitud, lo que vive uno en el día a día. En el día a día uno, durante el día, tiene activado el sistema simpático con mayor actividad que el parasimpático o el vagotónico, eh, porque estamos trabajando, porque estamos desarrollando nuestras actividades y durante la noche Vigilia, claro. tenemos un proceso de vagotonía que depende de la persona, dura 6, 8 horas, algunos necesitan 10 horas para su vagotonía, Sí, sí, ¿cierto? muy bien. Sueño Y, reparador se llama. y hay un evento a mitad de la noche, generalmente a las 3 de la mañana, por ahí, que es la epicrisis, donde todo ese aprendizaje que tuvimos durante el día lo incorporamos. ¿Ya? Todos los días vivimos eso. Bueno, cuando tenemos un aprendizaje mayor, por una situación dramática, un programa especial, se comporta con este mismo ritmo, ¿ya? Con una simpaticotonía más intensa, más permanente, donde no dormimos bien, estamos estresados, estamos preocupados del problema, tenemos que resolverlo. Y después que lo hemos resuelto, una vagotonía, un descanso, una reparación.
pero hay este evento también a mitad de camino que es la epicrisis. Epicrisis. Ujú. Y lo bonito que descubre Hammer es que cada programa biológico tiene su propia epicrisis. Entonces uno se puede anteponer a ese evento que a veces en algunos programas biológicos ese evento puede ser causar la muerte, por ejemplo, un infarto cardíaco. Pero uno se puede anteponer y tomar las precauciones para que esa persona supere ese infarto. Entonces, así de práctico y bonito. Funcional y natural, qué sé yo. Oye, Margarita, Pero vamos entonces. antes que me Dale, olvide. sí, dale, dale. Entonces ahí está el cambio de paradigma que es importante. Ayer yo me quedé súper frustrada con mis charlas, porque aparte las condiciones no eran las óptimas, había mucho ruido. Claro. Vi que había, o sea, era un grupo de gente que se ha unido gracias a lo que ha pasado estos 2 años, buscando, dándose cuenta que hay un fraude, ¿cierto? Y buscando información. Y claro, han llegado a las medicinas naturales, a productos milagrosos, pero no han cambiado el paradigma, porque como no conocen esta segunda ley, se sigue creyendo que la enfermedad es algo negativo y se sigue buscando la cura externa. Y eso y es súper frustrante para uno dar una charla de casi 5 horas, ¿ya? En que en que recalqué muchas veces que el cuerpo se cura a sí mismo, y todos lo hemos vivido, todos nos hemos hecho una herida y se nos ha sanado sola, sin que nosotros tengamos que tomar ninguna decisión al respecto. Se va a cerrar la piel, se va a curar la herida, y todos sabemos que es así, lo hemos experimentado. Independiente de lo que hagamos, se va a sanar. Entonces, el cuerpo se autorrepara y eso es lo que nos hace seres vivos, porque los seres vivos nos podemos autorreparar, los seres Claro, inertes no se pueden reparar. Los seres exacto. vivos nos reparamos, lo hace una planta, un animal en su piel, en sus órganos. Nosotros tenemos esa capacidad de autorrepararnos. Entonces, lo ideal es no intervenir, porque el diseño biológico, el diseño de la naturaleza es perfecto. Está hecho para autorrepararse. Entonces, hay gente que cree que se sana con algún producto, pero no, lo que hace es interrumpir los procesos. Entonces, estamos acostumbrados a que si yo ya no siento el síntoma, me mojaré. Y no es así. ¿Ya? A veces eliminamos el síntoma, pero como no transitamos todo el proceso que tenemos que transitar, no aprendemos. No aprendemos de la situación y cuando, como no terminamos el proceso, podemos repetir y repetir y repetir la lección, por decirlo. Nos vamos a enfrentar a la misma situación y nuevamente vamos a activar un programa especial. Lo que yo observo es que cuando yo termino de transitar un programa biológico, ya tengo una mayor capacidad para soportar El que viene. ese estrés y no Mm, voy a vivir esa situación de nuevo. Pero por exacto. eso a la medicina, que el paradigma que impera ahora, ya sea químico o el natural, lo que hace es tapar el síntoma y nunca se ha resuelto ningún problema tapando el síntoma. Es como meter la basura debajo de la alfombra, ¿cierto? Claro. No Sí, soluciona nada, hay que ir a la raíz causa. del problema, a la causa. La única forma de solucionar un problema es ir a la causa, lo demás todo es paliativo. Entonces, si seguimos buscando la cura milagrosa, y yo creo que viene mucho de que nos han hecho sentir de que somos insignificantes, que somos impuros, de hecho, Débiles, que somos débiles, débiles. débiles, Que nos exponemos siempre. no valemos nada, que tenemos que sacrificarnos por el resto. De hecho, mucha gente se puso bozal porque, ay, por respeto al otro, respétate a ti mismo primero, o sea, respira. Y, y eso no significa que uno no tenga empatía, todo lo contrario, cuando nos amamos a nosotros mismos somos capaces de amar a los otros, si no es imposible, porque no conoce el amor. Eh, entonces es súper importante entender, o sea, yo creo que lo que más cuesta, porque sabemos, todo el mundo intuye que no va bien la medicina, que hay algo que no está bien, pero sin embargo cambiamos el producto, pero no cambiamos la forma
el contenido, lo sustancial. Yo creo que ahí Hammer, ojalá lean a Hammer y los testamentos, o sea, en español hay pocas publicaciones, pero hay que leer a Hammer para entender lo que nos quiso entregar. Es un regalo, yo digo, ayer les decía en la charla, este es un regalo que dejó Hammer a la humanidad, es la llave para su liberación. O sea, Exacto. es la llave para la liberación de la humanidad. Él dio la clave de cómo tenemos que relacionarnos, de cómo tenemos que criar a los hijos, de cómo nos han engañado con los roles de género, con lo que es femenino o masculino, con todo, de cómo que los niños tienen que estar estudiando a los 3 años de edad. O sea, que un niño necesita socializar, lo llevan a los 2 años porque necesita ser amigo. Un niño no necesita socializar a los 3 años, antes de los 3 años, digamos. Necesita a su madre día y noche, contacto piel a piel. O sea, él nos enseña a través de eh, de esta forma de entender la enfermedad, que nosotros podemos vivir sin enfermedad si aprendemos a relacionarnos en lo que genera realmente conflictos biológicos. O sea, Oye, Margarita, en esto también mencionar qué cosas también están, digamos que no por fuera, pero que no necesariamente tienen que ver con un programa biológico, como es, por ejemplo, el envenenamiento, ¿cierto? O el trauma, ¿no es? eh, lo que pasa es que en los últimos libros de Hammer, lo que yo leo es distinto a ¿Ya? lo que lee la mayoría. Lo que yo leo Claro. es que, bueno, esta es la frase de Hammer, por lo menos lo que está traducido, que no es lo oficial. Dice, gracias a estas leyes hemos descubierto que toda enfermedad es parte de un programa biológico especial, excepto intoxicaciones, deficiencias nutricionales y accidentes. ¿Ya? Claro, traumas y cosas así, claro. Ya. Exacto. Pero lo que está diciendo no es que eso no pueda causar que un accidente, una intoxicación No puede generar un o una programa. deficiencia cause un programa biológico. Lo que dice Claro, que no es parte del programa, obviamente. O sea, hay un diseño de un programa biológico y obviamente el envenenamiento no es parte del programa. Pero claro. si tú comes un veneno, el cuerpo va a activar un programa de bocado indigesto Desintoxicación, claro. para vomitarlo o que te dé una diarrea, que es lo que le pasa a todo el mundo que cuando come algo que está contaminado, ¿cierto? O sea, el cuerpo tiene sus mecanismos de emergencia para sacar el tóxico. Lo que pasa es que el envenenamiento en sí mismo no es parte del programa, pero sí puede Claro. activar un programa, ¿no? Sí, Lo lo que pasa es mismo, que en ese caso no cumple como la primera ley, nomás, es decir, que se vivió en soledad y fue un choque dramático. claro, Un claro. envenenamiento, como tomar O un sea, lo mismo medicamento que un accidente. Obviamente, si tiene un accidente, un choque en auto y se te rompe el hueso por el impacto, eh, ahí, claro, el accidente puede generar un montón de conflictos biológicos, ¿cierto? Pero no necesariamente asociado a ese hueso, sino que se te quebró una fractura, qué sé yo. Pero, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de la fractura, queda en evidencia que tenías un conflicto biológico. Por ejemplo, claro. ya me acuerdo del caso de un hombre que joven de 45 años y se cae, o sea, pisa mal, pero era no alcanzaba a ser un escalón, era como un desnivel y se quebró la tibia completa. ¿Ya? Y eso reflejó que tenía una osteoporosis en la tibia y que Exacto. estaba viviendo un conflicto Viendo un biológico, programa, claro, justamente. estaba en su fase activa. ¿Y cuál era la situación? Que él quería salir arrancando de su relación de pareja. Le pasó en la pierna derecha, que estaba relacionada con la pareja, él era diestro, y no porque no la amara, sino que habían intentado todo para tener hijos y finalmente ella no pudo tener hijos y ya habían descartado la posibilidad de tener hijos, se habían comprado un perro. Y, y el hombre, ya con 45 años, quería, no, quería tener un hijo. Entonces, Claro.
¿Cómo dejaba a su mujer? O sea, tenía un conflicto biológico de desvalorización por no poder irse, ¿cierto? Porque ¿cómo va a dejar a su mujer ahora que ya lo intentaron todo, que todo lo que habían sufrido? Pero por eso es un conflicto biológico, porque la biología en el mundo natural, ese hombre se hubiese ido mucho antes, hubiese buscado una mujer que pudiera darle un hijo. Entonces, eh, ahí él está yendo en contra de su biología, lo que le dice su instinto, digamos, su biología. Entonces, ¿qué está haciendo el cuerpo? Él se le está generando una osteoporosis para que él después pueda reforzar su hueso, que eso se produce en la fase de vagotonía, y se genera un hueso más fuerte para que él sí pueda hacer lo que realmente quiere hacer, que es salir de la relación, irse, irse en el fondo, para eso sirven las piernas. Entonces, eh, ahí nos damos cuenta, o sea, yo en estos 10 años que he atendido a pacientes, me he dado cuenta que la gente que está más grave es porque simplemente no hace lo que quiere, porque está siempre pensando, se siente culpable de hacer lo que quiere. Ayer cuando estábamos en la comida, yo- todo el mundo se acercó a hacerme preguntas de enfermedad y por qué esto. Al final no comí nada porque me agobié. En un momento, un chico que era muy simpático, que no había estado en la charla, pero llegó a comer, y me empezó a hacer preguntas, y yo le dije, pero tú te das, me dijo, perdona por agobiarte porque veo que ya todo el mundo está, fueron horas y horas de preguntas. Entonces, el drama de la enfermedad, todo el mundo es adicto al drama y la enfermedad es una más de las dramas que se tienen en esta vida. Claro. Y yo le dije, sí, porque me gustaría, hace mucho tiempo que no hacía vida social, ¿ya? Y me hubiese gustado que se me acercara a decirme qué les gustaba hacer, eh, en qué actividad estaban, cuáles eran sus sueños, pero que se acercaba a hablar de drama, de enfermedad, que se me murió un hijo, que, que tengo problemas en la tiroides, que me duele el hombro. A mí también me duelen cosas, pero creo que tenemos que cambiar esa necesidad de afecto que podemos conseguir con la enfermedad. O sea, que podemos suplir con la enfermedad. Cuando uno está enfermo, la gente Claro, claro, es como exactamente. que engancha con el dolor. Y no es que uno Claro. no sea empático, a veces uno saca a las personas de la enfermedad justamente haciéndole ver lo bonito que hay, lo bueno que hay en la vida, lo que sí está funcionando bien, y sobre todo cuando te das cuenta que el dolor es la reparación, es la reparación. O sea, lo que nosotros hemos llamado enfermedad es la cura. Claro, está en el proceso Es curativo. vendaje, no sé, es la cura, es Sí, la cura. sí, sí, sí. Oye, O sea, Margarita, bueno, obviamente no vamos a ver todas las leyes hoy día, queridas y queridos. Realmente es para conversar muchas horas, pero eh, quiero mencionarte algunas cosas que hicimos el año antepasado respecto de algunas enfermedades, o lo que se llama, lo que para nosotros es una enfermedad del paradigma antiguo, llamémoslo así, a lo que es el paradigma Hammer o el paradigma de la nueva medicina germánica. Un programa biológico activo. Eh, Me acuerdo que hablamos de diabetes, me acuerdo que hablamos de artritis, hablamos de varias de esas cosas, de cáncer de útero. de cáncer de útero. Yo quiero simplemente que, igual como hicimos con los dientes, esto es para dejar establecido que esto tiene una profundidad no menor. Entonces, hay que establecer que, por ejemplo, cuando hablamos de infertilidad, Margarita, ¿qué programa biológico, por ejemplo, vive un hombre o una mujer que está en un estado en donde no pueden tener hijos? Eh, lo que pasa es que más de un programa que podría causar infertilidad, pero ¿Cuál es lo que te generalmente, ha tocado más ver, digamos? eh, fíjate que, bueno, hay dos principalmente, ¿ya? Que me ha tocado más ver. Uno, que se diagnostican con ovario poliquístico o con menopausia prematura, eh, o baja de estrógeno.
En esos tres casos es el mismo programa, ¿ya? Que afecta al ovario, que durante la fase de conflicto activo se pierde tejido, por lo tanto bajan los estrógenos, por lo tanto puede llegar a cortarse la menstruación y diagnosticarse como menopausia prematura, y en la fase de vagotonía se generan los quistes. Pero ese programa, desde la solución del conflicto hasta que el ovario es funcional, cuando se vuelve a la normotonía, pasan 9 meses, ¿ya? Y se generan los quistes, un momento que están acuosos y después se solidifican. En ese periodo muchas veces se interviene dando hormonas. De hecho, le dicen a las mujeres que tienen ovario poliquístico que son menos fértiles, Claro, claro. le dicen un montón de cosas, que tiene rasgos masculinos. Digo, ¿por qué rasgos masculinos? Sí, es que sale vello en los brazos, es que somos Claro. mamíferos, y de hecho las mujeres con ovario poliquístico tienen el pelo brillante, sedoso, las mamas turgentes, las caderas, son características, y el vello corporal es parte de nuestro De la diseño de belleza. mamífero, de la belleza, o sea, ningún Exacto. mamífero se va a fijar en una hembra que no tiene pelo. Entonces, excepto, excepto Nosotros. nosotros, y Claro, ahora los hombres también tienen que depilar. exacto. Eh, entonces, en ese programa, como recién al final vuelve a ser fértil, pero mucho más fértil que al principio, es que se dice que no puede tener hijos. Y es bonito porque tanto José Luis como yo, todas las mujeres que hemos atendido por problemas de fertilidad, o la mayoría que hemos atendido, he atendido muchas, después te dice que, que están embarazadas o que nació su hijo, Mm. y era simplemente esperar, darse cuenta de qué es lo que había pasado, superar completamente la situación. Y hay otras veces que no se tienen hijos, aunque todo esté bien, no te dicen, pues si todo está funcionando perfecto, eh, pero resulta que tu biología, uno como mujer sabe si ese macho es recomendable para padre, ¿ya? Claro. Sobre todo cuando postergamos la maternidad. A los 15 años, 16 años se queda embarazada al tiro porque siempre el hombre perfecto, el novio, ¿cierto? Pero ya más avanzada, cuando uno posterga la maternidad, ya se pone más exigente, y la biología percibe que no es adecuado, y hay temor con tener un hijo. Incluso me tocó ver en el 2020, dos casos muy similares acá en España, de, de que no podían tener hijos, tuvieron inseminación, hicieron todos los tratamientos, eh, y finalmente tuvo un hijo por ese medio. Inmediatamente cuando se vio que el padre era un buen padre, que quedó embarazada Al casi de tiro. inmediato, Claro. y cuando tuvo el segundo hijo, nuevamente quedó embarazada. Ahora, ese lo decidió abortar, ¿ya? Porque no, 3 hijos era mucho. Pero la biología nunca se equivoca, digamos, cuando, de hecho, cuando percibe que no puede, o sea, yo creo que es la mujer la que decide si se embaraza o no de ese hombre. Eh, pero De como digo, esa hembra de ese macho, ¿no? ¿ah? Estamos hablando de la hembra respecto al macho. La hembra respecto al macho, claro, porque nosotros percibimos a través de los aromas Ujú. todo sobre el otro. Ahora, Mm. la sociedad, ¿qué hacemos? Ponernos perfumes, ponernos desodorante ambiental y todo, y al final nadie sabe quién es quién, Claro. pero naturalmente se sabe. Y, y bueno, y otra chica que también se había quedado embarazada de una relación reciente, o sea, estaba recién comenzando y quedó embarazada, entonces hizo aborto. Después la relación siguió y quería embarazarse y no podía. Y le habían dicho que se había dañado su útero, y era una mujer joven de 35 años, se había dañado su útero
con el aborto, qué sé yo, que probablemente no iba a poder tener más hijos. Y como ya tenía 2 hijos de una relación anterior, decían que para qué más. Y finalmente quedó embarazada y nació su hijo. Entonces, eh, como te digo, el programa biológico más frecuente es el de ovario, pero también está eso de que no se embaraza simplemente porque no es el hombre adecuado. Su biología percibe, a lo mejor uno Claro. está súper enamorada, pero percibe que a lo mejor no va a ser. Por ejemplo, otro caso, que no quedaba embarazada porque estás muy enamorada, pero el marido era marino. Entonces, se desaparecía todo el tiempo, o sea, se iba 3 meses, después 6 meses, no sé cómo se llama eso, pero ella tenía que estar sola. Entonces, claro, no era el momento para tener hijos porque biológicamente la mujer necesita cuando está embarazada y cuando está criando que haya Ujú. un hombre que la cuide, que la abastezca de lo necesario, entonces la vejez, no es el momento para tener hijos. Y de hecho, finalmente quedó embarazada y después ella tuvo un montón de otros conflictos con el bebé porque se iba el marido. ¿No? Entonces, a veces, como te digo, la biología no se equivoca en esas cosas. A veces forzar, Es que, no. bueno, es que claro, la biología no entiende de política, no entiende de marcha, no entiende de feminismo, machismo. La biología es la biología nomás. Y él no está pensando de si eso es correcto, políticamente correcto, si habrá una ley o una constitución o algo que regule eso. La naturaleza es la naturaleza, ¿no? Y funciona como tiene que funcionar. Oye, yo sé que Marta, sí, hiciste una pregunta respecto al tema de la violación. Eh, por ejemplo, una mujer agredida, porque aquí estamos hablando de qué pasa con los casos de la violación en que queda embarazada. Me cuesta pensar que esa mujer decida embarazarse de ese agresor. ¿Puede Bueno, explicarme qué usted? Claro, es que no. que no sé, a ver, yo creo, lo que te decía antes de empezar, que tenemos que aprender a pensar de manera lógica, ¿ya? Correcto. Creo que la educación, no solo en Chile, sino en toda parte del mundo occidental al menos, eh, aquí en España, por ejemplo, a mí yo he quedado espantada con cómo educan a los niños, no nos enseñan a pensar de manera lógica y tenemos que hacer el esfuerzo de ser objetivos, de tomar los hechos, analizarlos correctamente y sacar conclusiones. Eh, y no, porque uno de los argumentos que más se usa, es que yo conozco un caso que no, yo estoy dando ejemplos, ¿ya? No estoy, son los casos que yo he visto donde en el caso de estas mujeres ha sido por esa situación, ¿ya? Claro, Pero el conflicto biológico asociado a varios, ¿ya? Asociado a varios, es un conflicto de pérdida relacional, cuando se ha perdido una relación importante de la manada. Por ejemplo, lo que le pasó a Hammer de la muerte de, del hijo. de la muerte del hijo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la biología? Hacer un testículo o un ovario más Una funcional, mama, con más en el caso. producción de hormonas, para poder reemplazar ese miembro de la familia que se ha perdido. ¿Ya? Entonces, eh, no, son casos, y de hecho, uno da ejemplos porque las personas, somos 7.800 millones de personas que vamos a activar ante una misma situación distintos programas, incluso algunos no van a activar ninguno. ¿Ya? Entonces, no podemos generalizar, lo único que sabemos es que cada órgano tiene su propio conflicto asociado y nada más. Entonces, en el caso de una violación, ¿ya? Yo sé que la pregunta va, ¿y por qué queda embarazada? Porque estaba diciendo que los casos que yo he visto, que la mujer percibe que no tiene que quedar Claro, que no era embarazada el hombre con esa conveniente para ella. pareja. Sí, Obviamente con esa pareja, esa persona quiere tener un hijo, pues se está proyectando y piensa criar el hijo y a lo mejor no va a ser un proveedor,
Son un montón de cosas que está pasando por la mente de esa mujer. Una violación suele ser algo totalmente inesperado, ¿cierto? Que la mujer no está esperando que la Dramático. violen. Exacto. Entonces, más que un evento de la violación, es claramente un Un DHS que puede VHS. generar Exacto. otros programas, ¿ya? Exacto. Como por ejemplo el de frustración sexual o como el de bocado sexual y generar un cáncer de útero. Entonces, no es lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Claro, lo que quiere decir Marta en el fondo es que lo que tú comentas en tu pregunta, eso es un DHS en la primera ley de Hammer, Una de la primera ley violación casi siempre lo es, o es un sea, DHS. porque Es eh, inesperado, vivido en soledad, bueno, obviamente, dramático, entonces lo que gatilla es otro programa que no tiene que ver con el que estábamos hablando ahora de la claro, fertilidad. ¿Sí? pero esa misma situación puede generar distintos conflictos, depende de la mujer cómo lo viva, Claro, ¿ya? exactamente. Como te digo, puede afectar vivirlo como un bocado sexual, algo feo, desagradable, que afecte el útero, o como frustración sexual, que afecte el cuello del útero. O, en mi caso, cuando me violaron, yo activé un programa de identidad que afectó la zona anal, con fisura anal. O sea, o lo puedes vivir como desamparo y que te afecte los túbulos colectores del riñón. O sea, depende de cómo lo viva uno, ¿no? Exactamente. Como un conflicto también de ataque y que afecte el peritoneo porque afectó un órgano del abdomen, o sea, o la dermis de los genitales. O sea, depende cómo uno lo vive. Y ahí está algo importante, que todos tenemos el cerebro similar, con las mismas neuronas, con los mismos neurotransmisores, tenemos los mismos órganos, excepto hombres y mujeres, pero el resto de los órganos son todos iguales. Entonces tenemos los mismos programas biológicos, pero activamos diferentes porque tenemos una psique distinta. Cada uno de nosotros, aunque fuéramos gemelos, incluso los siameses, viven y observan el mundo de manera diferente, tienen experiencias diferentes. Entonces, las psiques de todos nosotros son diferentes. Por lo mismo, cuando te preguntan, ¿y cómo resuelvo el conflicto? Pero si el conflicto es tuyo, tú has Claro. vivido la situación, eres tú quien lo tiene que resolver. Y ahí volvemos al cambio de paradigma, de que tenemos que, o sea, las 5 leyes biológicas nos dan la posibilidad de ser autónomos y soberanos en cuanto a salud. Yo llevo 15 años sin ir al Libres. médico, Sí, mi hija no va al médico, no tomamos medicamentos, gasto en salud cero. claro. Entonces le dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo no va a ir al médico? ¿Cómo no te va a hacer un examen si está pasando algo? Gasto en salud cero. Yo no necesito saber ir a hacerme un examen de sangre, ni una mamografía, ni un papá Nicolau. No necesito nada de eso porque sé que todos esos exámenes lo único que generan son sobrediagnóstico y lo que generan eh, más problemas, más enfermedad son los diagnósticos. Gasto en salud cero. ¿Por qué? Porque me da autonomía. Yo no necesito que alguien venga a resolver mis problemas. Yo no necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Entonces, estamos acostumbrados que vamos al médico y el médico me dice qué es lo que tengo que comer, cuántas horas tengo que dormir. O sea, somos adultos y nosotros, más que nadie, sabemos lo que no nos gusta y lo que nos gusta, y lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Oye, esto es interesante. Marta, leí tu segunda pregunta. Esto es interesante porque además tiene que ver también con la crianza de nuestros hijos, el cómo criamos a nuestros hijos bajo estas 5 leyes biológicas o este conocimiento que descubrió el doctor Hammer con su propia experiencia y por la capacidad científica que tuvo de convertirlo en una ley de la naturaleza, descubrir una ley de la naturaleza, así como seguramente la fuerza G, ¿cierto? La fuerza atmosférica, la atracción de la Tierra, como una ley esa que todo lo que tires va a caer igual. Bueno, esto es lo mismo, se cumple todas las veces. El criar a nuestros hijos bajo el conocimiento práctico y diario de lo que son los programas biológicos, así como también enfrentar los procesos
digamos, de la fase activa, cuando tenemos la enfermedad, o la vagotonía cuando tenemos el dolor, o lo que hablaba Margarita al principio de la epicrisis, que son fases que reconoce Hammer y que le va poniendo nombre, ¿ok? Podrían llamarse cualquier otro nombre, pero él le puso su nombre y así quedó. Y está bien porque representa muy bien las fases en que se viven estos programas biológicos. Entonces, cuando uno ve a una persona que está, entre comillas, enferma, uno se pregunta, después de conocer esto, dice, ¿qué programa biológico estará viviendo una persona que tiene cáncer de útero, por ejemplo, Margarita? Bueno, lo mencioné, el cáncer de útero, el útero, es que el útero tiene una parte que es ectodérmica, que es el cuello del útero, y una parte que es endodérmica, que es el endometrio, la parte del endometrio del útero. Ujú. Hay una parte que es muscular, que es el Muscular, claro. miometrio, Ujú. ¿cierto? Que es controlado por otra zona del cerebro. Y cada tejido, por eso te decía que cada tejido tiene porque cada tejido tiene su función, ¿cierto? Entonces, en la parte del útero, el endometrio, donde se anida el embrión, ahí el conflicto es un conflicto sexual feo, desagradable, por ejemplo, una infidelidad de la pareja, o tener una pareja violenta. ¿No? Lo que más he visto de cáncer de útero ha sido situaciones en que la pareja ha sido infiel, ¿ya? En mujeres que incluso ya no están fértiles, las mujeres de más de 50 años, donde el hombre empieza a buscar a mujeres más jóvenes y había infidelidad, eh, cáncer de útero. Entonces, pueden haber muchas posibilidades de situación, pero en el fondo, Exacto. cómo lo vivió esa mujer es algo sexual que en relación a un hombre que, que lo vive, que es algo feo, un conflicto feo en relación a ese hombre. Oye, Por ejemplo, una violación, como decíamos recién, también está sí, dentro de la posibilidad. O sea, hay sí, muchas sí. cosas que pueden ser. Y mira, incluso, Hammer da un ejemplo en el testamento que a mí me sorprendió mucho, porque una niñita desde 6 7 años, eh, que llega el padre de la familia y dice, nos vamos a morir de hambre porque el dueño del almacén no nos va a fiar más. Y la niñita de 6 años, en su mente, que no tiene toda la información, sino que no sabe No discriminar entendió entre una literal. Claro. expresión, una expresión, Claro. eh, genera un conflicto de hígado, un programa de hígado, tiene un programa de hígado, cáncer de hígado por miedo a morir de hambre, inanición, que falta de un conflicto de carencia de alimento y lo necesario para vivir, porque el padre dijo, nos vamos a morir de hambre. Eh, y además, un cáncer de útero en relación al casero que está matando a su familia, digamos, de hambre. ¿No? Entonces, también está esa situación. Depende cómo se viva, cómo lo viva la mujer. Claro, bueno, exactamente. A ver, una de las cosas que me acuerdo que uno de los ejemplos que Hammer siempre daba, o por lo menos los que yo vi en sus videos, era cuando hablaba del tema del cáncer de pulmón, ¿eh? Que fue el que me llamó la atención al principio cuando lo conocí. Este ejemplo de cuando despedían a las personas en un trabajo y Sí. decían, 5 empleados, va el jefe y les dice, están todos despedidos, porque sobra gente, así que ustedes se van. Uno lo vivió súper bien porque lo único que quería irse luego a esa empresa y que le pagaron el finiquito y el descueve. Pero el otro lo vivió como un DHS, por eso que, ojo, por eso que se vive de distinta manera, como un DHS, y gatilló, ¿cierto? Esto mismo del tema de perder el trabajo, perder el alimento y morirse de hambre, morir, 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 morir. ¿Qué es lo que ha pasado los últimos 2 años con el tema de esto del bicho y la pandemia y un montón de cosas más? El miedo a A morir. morir. ¿Y a morir de qué? De algo que anda invisible en el aire, que te puedes tragar y te puede matar. ¿Qué Sí. fenómeno? Claro, entonces tú hablabas al principio, ¿te acuerdas? Decías que después de que pasara esto, iba a morir mucha gente, Yo iba a lo empezar escribí a en el morir mucha grupo de la quinta esencia, cuando termine todo esto va a morir más gente. Y va a ser una excusa para decir, ven, dijimos que cuando levantáramos las restricciones iba a haber... Claro, gente. el miedo a morir afecta a los pulmones,
Pero también está el programa de la neumonía, ahí hay una amenaza en el territorio que afecta a los bronquios, sumado a abandono que afecta a los riñones y hace que se retenga más líquido. Pero también hay mucha gente que ha generado infarto después de levantar las restricciones porque eh, hay dos programas de infarto, una que afecta al corazón, el miocardio propiamente tal, el músculo del corazón, que es cuando uno se ve sobrepasado de estrés, y bueno, mucha gente se vio sobrepasada, ¿cierto? Entonces de repente eh, se resuelve, se termina la cuarentena y todas las cosas, y viene el infarto después en la epicrisis. Y hay otro programa de infarto que es la de pérdida de territorio, cuando es un conflicto masculino, donde el hombre siente que, o la mujer masculinizada siente que eh, pierde territorio, pierde la casa, el trabajo, dinero, el patrimonio, la pareja o los hijos, o sea, todo lo que él considera parte de su territorio. Entonces, también hubo mucha gente que perdió sus trabajos, que, porque no podía, otra que no podía salir a trabajar, otros que tenían su negocio y no podían abrir. Entonces, una vez que dicen, ya se abre, pueden abrir la hostelería, por fin puedo trabajar y viene el infarto. Y como ese programa en específico, si se está, la mayoría de las veces, si está más de 9 meses con el conflicto activo, el infarto generalmente es muy intenso y puede morir la persona en él. Entonces, muchas lo que ahora se asocia a los venenos que están poniendo, como los conflictos motores, ¿cierto? La crisis epiléptica, los Ujú. movimientos involuntarios, eso también es parte de la vagotonía, parte del proceso de reparación cuando se vive un conflicto motor. Un conflicto motor es cuando tú no puedes hacer el movimiento que quieres hacer en relación a ese músculo. Entonces, si te encierran, si te sientes atrapado en la situación, si no te dejan salir de tu casa, muchos niños, por ejemplo, no podían salir a jugar. O sea, se podía sacar a pasear al perro, pero no se podía salir O sea, puede ser, claro, sacar a los los niños niños. a jugar. A mí una de las imágenes que más me impactó fue ir a una plaza y ver que estaba con cinta Sí, todo encinta toda la plaza. los juegos infantiles. Juegos. Y qué Ujú. chocante eso fue. O sea, un niño, ¿cómo le explica a un niño de 12 años que no puede jugar? Pudiendo en realidad. Entonces, toda una distopía lo que pasó este tiempo terrible. Bueno, y Sí, lo pues que yo me estamos imagino. hablando ¿Mm? de distintas enfermedades que estamos mencionando, o Ajá. diagnósticos, yo llamo diagnóstico porque en realidad no son enfermedades, es la tercera ley, porque la tercera ley es la más compleja, más larga de explicar, pero en el fondo, en resumen, lo que Hammer ahí explica es que cada, cada tejido está controlado por una parte específica del cerebro y va los que todos los tejidos controlados por esa misma zona del cerebro van a tener un comportamiento similar. Entonces, todo esto que estamos hablando de cómo se comporta en un órgano, cuál es el tipo de conflicto que está asociado a ese órgano, es lo que se describe en la tercera ley biológica. Ahora, la ley habla de los tejidos, su origen embrionario y cómo están controlados por parte del cerebro. Obviamente, si, no todos los animales tenemos los mismos órganos. Él describió los órganos para el humano, pero si esa ley se podría usar, por ejemplo, para una planta, y había que ver qué conflictos tiene la hoja, qué conflictos tiene el tallo, qué conflictos tiene la raíz. Entonces, pero la ley es la misma. ¿Me das cuenta? Bueno, eso te iba a comentar que además otra de las cosas maravillosas que tiene es que como ser una ley de la naturaleza y para los mamíferos y los animales en general, estamos todos incluidos, está para tú, por ejemplo, el tema de las mascotas, que hicimos, me acuerdo, una jornada específica con el tema de las mascotas y cómo les quitamos la naturalidad, cómo les quitamos la vida como la deben vivir, ¿cierto? Convirtiéndolos en nuestros amigos
pero que al final lo que hacemos es destruir su naturaleza en este proceso de ser nuestros pets, nuestras mascotas. Oye, Margarita, me preguntan, antes de que vayamos terminando ya, me pregunta cuando entiendes qué fue lo que activó el programa y te ves nuevamente enfrentado a un nuevo programa o a un nuevo evento similar al anterior, ¿puedes volver a activar el programa o no necesariamente? No necesariamente. Ahora, si la primera vez lo interrumpiste, Claro, te va a pasar de nuevo. por eso es que hay que terminar el programa. Hay algo que en la medicina germánica que describe Jaime, que son los rails o los rieles o las pistas, que es cuando tú vives el DHS, en ese momento tu cerebro trata de captar todas las cosas que están en el ambiente. Muy activo, Un ¿sí? color, un aroma, un animal, un sabor, un alimento, lo que sea, ¿ya? Una Exacto. persona, lo que sea, para no repetir esa situación. Entonces, cuando tú no has vuelto a la normotonía realmente porque no has terminado el programa, sino que lo único que hiciste fue aliviar síntomas y crees que eso significó que sanaste, ¿no? Eh, cada vez que te enfrentes a uno de esos rieles, vas a repetir el programa sin necesidad de estarlo viviendo. ¿Bien? Entonces, solo cuando vuelve a la monotonía de manera definitiva, vuelve a la monotonía, esos rieles desaparecen. Entonces, muchas veces ni siquiera vivimos la situación de nuevo, sino que simplemente algo nos la recuerda y nuestro cerebro retoma, y por eso se llaman rieles o raíles o pistas, porque en el fondo como que ibas por un carril y tomas otro, vuelve Claro, claro. a terminar el anterior. Entonces, eso pasa con la alergia, con las enfermedades crónicas, eh, que la Qué buen persona tema son, necesita de la alergia. sensibilidad por Sí, eso. sí. Ahora, claro, uno puede volver a vivir, es que nunca va uno a vivir exactamente la misma situación, ¿cierto? Sería la vida bastante aburrida si, Repetitiva. si viviéramos la misma situación. Pero, por Claro. ejemplo, todos nosotros nos hemos resfriado más de una vez, y ese es el mismo programa biológico, pero por Ujú. distintas situaciones. Entonces, sí puedes volver a vivir el mismo programa. De hecho, tenemos una cantidad de órganos limitada, por lo tanto, también tenemos una cantidad de programas limitada. Claro. Entonces, eh, lo de la piel, montones de veces nos puede haber dado una mancha, una acné, que son por conflictos de ataque a la integridad, y, o lunares, Lunares. La que son rosácea. distintos DHS y por distintas situaciones. Oye, bueno, mira, ya llevamos una hora y media de lo que podría durar 3 o 4 días tranquilamente conversando, porque vuelvo a repetirlo, esto estamos hablando de echar abajo todo lo que nos han inculcado para depender y perder esta libertad que hemos tenido siempre, esta soberanía que hemos tenido siempre, de poder estar sanos y vivir programas que parecieran ser enfermedades, pero la verdad que son parte del proceso y que nos hacen más fuertes, ¿cierto, Mira, Margarita? sí, la cuarta ley habla de que los microbios son colaboradores de estos procesos. Ajá. Me te estaba hablando, me acordé de Jesús, cuando sacaba a los leprosos. ¿Vivir un real conmigo de Jesús? No, son muchos. No, no, Yo no, porque me no acordé por el alcanzo ni para tema el J. por dos cosas. Primero, la verdad te hace libre. Si la verdad te hace libre, exacto. Y lo otro es que se acercaba a los leprosos y a los enfermos y los sanaba, Ajá, porque todos tenemos la capacidad de sanar. exacto. Y probablemente él en ese contacto ayudaba a que salieran del abandono, que siempre agrava La enfermedad. los cuadros. Ah, Como no tenía miedo al contagio, porque no existe el contagio de enfermedades, porque no podemos contagiar una experiencia, una claro, situación, tendríamos que, como el único origen de la enfermedad es un DHS, y ese DHS lo vive solo el individuo, no podemos contagiarle la situación. la experiencia completa, claro, exacto. Ahora, van a decir, ay, ¿cómo tanta gente que se enferma de lo mismo? Claro, porque hay conflictos que son sociales. Todos hemos estado estos 2 años viviendo situaciones que son totalmente anormales en cuanto a restricciones
de nuestra libertad, de cómo tenemos que comportarnos. Además, la gran parte de la población lo que hizo fue ponerse un bozal que le impedía respirar, entonces eso a cualquiera lo enferma. Entonces, el estrés, el miedo de todos los días. En la Pero me televisión, gustaría ¿no? que cerráramos con la quinta esencia, porque la quinta esencia es la quinta ley, y donde Hammer descubre en el año 81 la primera ley y el 94 la quinta. Y al descubrir la quinta ley, él se da cuenta que todos estos programas biológicos especiales diseñados por la naturaleza o por el creador, para los que crean en un creador o Dios, este diseño ha sido hecho para mantener la vida. Entonces Claro, ahí él dice, todos en nuestra arrogancia, creyendo que la naturaleza cometía errores, que la enfermedad era un un error de la error. naturaleza, una falla, un gen que no funcionó, que saliste fallado. Todo eso se descarta. Se descarta la enfermedad autoinmune. Todas las teorías, que incluso las nuevas sobre que el pH es ácido es la causa de la enfermedad, eh, la enfermedad autoinmune, la metástasis, todas esas teorías que no han sido comprobadas nunca, eh, las tira por la borda. Entonces, claro, mucha gente ya había entrado en esto de las medicinas naturales y tú le dices, mira, en realidad la alimentación es irrelevante. Ah, pero ¿cómo? No, pero sí. O sea, va a comer solo papas fritas y Coca-Cola. Bueno, si eso es lo que tú quieres, pero de hecho lo podemos, o que el pH, pero tú ves que la gente de la India, que son todos, casi todos vegetarianos, y la gente de Uruguay tiene el mismo pH sanguíneo. Entonces, ahí tú te das cuenta que la alimentación no puede cambiar el El pH. pH de nuestra sangre. No, si no te Entonces, mueres, no es te un mueres. llamado a que se alimenten mal, todo lo contrario, sino a darse cuenta que la enfermedad tiene otra causa simplemente. Y esa es la que tenemos que abordar, no las otras cosas que a lo mejor nos hacen sentir mejor o no, ¿ya? Eh, pero entender, y eso es lo que más genera disonancia cognitiva, sobre todo en la gente que ya había dado un paso de buscar cosas alternativas y cree que Claro, encontró la verdad. claro. Y claro, va a sonar súper arrogante. Ayer alguien me dijo, ay, que eres talibán. Pero es que yo le dije, mira, puede que te demore un mes o puede que te demore 10 años, pero si realmente lo que tú quieres es la verdad, encontrar la verdad sobre la enfermedad, va a llegar a Hammer y a estas 5 leyes en algún momento, ¿no? Em, entonces yo quiero quedarme con eso, de que esto es una invitación y por eso el año pasado nosotros organizamos un congreso de nueva medicina germánica, eh, porque yo dije, este es el momento, mucha gente está investigando sobre la germánica, mucha gente se puso a divulgar, más gente estaba interesada en conocer esto, y yo me entusiasmé mucho con eso y invité a Francisco, a Josulilla, a la gente a participar en un congreso, es el momento de unirnos, ya que la gente quiere escuchar. Pero me he frustrado mucho en este último tiempo porque finalmente la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, pues no quiere saber la verdad. Quiere que le digan qué hacer. Y no, Claro, o sea, estas son las leyes y tú las puedes usar a tu favor. O sea, es mucho más inteligente eh, si están estas leyes, usarlas a nuestro favor que ignorarlas, ¿ya? Porque las leyes se van a cumplir igual, aunque uno no quiera, aunque uno claro. se revele, pues como lo que decías tú, me tiro del balcón y no puedo después reclamar de que el universo conspira contra mí, porque la ley se va a cumplir igual, ¿no? Se va a cumplir igual, va a ser ¿Ya? pedazo abajo. Oye, No. bueno, comentar dos cosas importantes para todos los que están conectados en este momento, tanto en la plataforma aquí de Zoom como en el Face del encuentro, de que lo que les estoy compartiendo en este momento es justamente el Congreso, que este es el segundo año que lo realizamos. Yo desde mi línea de aprendiz y Margarita desde la línea de experta, con un grupo de expertos, que es un orgullo tenerlos a ellos también ahí, de todas las nacionalidades.
Y este congreso va a ser este mes, el 17, 18 y 19. La verdad que les recomiendo que se inscriban y aprendan, porque el conocimiento que van a recibir está muy, 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 muy por sobre lo que podría costar una inscripción de estas cosas, porque la verdad es que no solamente te puede salvar la vida, sino que hacer que todo tu mundo cambie. De Para verdad, bien, todo el proceso, para todo bien. cambia. Para bien, exactamente, para bien, para Bueno, muy eh, bien, para muy con bien. el primer congreso quedamos súper contentos, entusiasmados, con Maravilloso, todo maravilloso. Sí, el entusiasmo de esa primera experiencia que resultó gracias al apoyo de la gente que se inscribió. Eh, y dijimos, no ha pasado un año todavía, dijimos, ya hagamos un segundo congreso para conmemorar el cumpleaños de Hammer, el 17 de mayo. Y este año está súper bonito el programa, yo lo invito a revisarlo. Giovanna Conti, que fue amiga, colaboradora de Hammer, nos ha ayudado mucho y se lo agradezco aquí en la línea editorial del Congreso, en, bueno, un montón de cosas. En nuestra traductora oficial, eh, una maravillosa mujer que aprovecho a agradecer todo lo que ha hecho por este Congreso. Y estamos trabajando con distintos divulgadores para que este Congreso sea como el paraguas de, que albergue a todos los divulgadores que quieren rescatar el legado de Hammer. A mí me gusta pensar que somos los cuidadores del legado del doctor Hammer, porque hay mucha escuela, hay mucha gente divulgando que distorsiona, y cada pequeña distorsión finalmente genera que todo el mensaje se, se cambie. Esta no es la medicina de los conflictos. Hay gente que, hay conflicto este, conflicto, y después sigo haciendo lo que hacía antes, ¿cierto? claro. Eh, ay, mira el conflicto ya, pero sigo usando el paracetamol o la manzanilla o el MMS, lo que sea. No, es mucho más allá y nos invita a relacionarnos de otra manera con una nueva humanidad, de verdad una nueva humanidad, porque yo veo que estamos repitiendo los mismos patrones, a pesar de que la gente se está organizando, pero estamos repitiendo los mismos modelos. Y yo invito a ver este congreso que le vamos a justamente una de las cosas, es distinto a un curso, porque en un curso siempre se dice lo mismo, las leyes, los programas biológicos. Acá es congregar a los divulgadores, saber el trabajo que están haciendo, las experiencias concretas que están teniendo con esta información, este conocimiento. Y este año hemos querido remarcar lo que es el hombre que está detrás de estos descubrimientos, que es el doctor Hammer. Van a haber sorpresas, se van a mostrar cosas que probablemente la mayoría no sabe. Y también hay una ponencia que habla del concepto de germánica, que no es lo mismo que alemán, ni que nazi, ni que antisemita, Claro. con lo que se ha querido contaminar el legado de Hammer, sino que el mundo germánico, que, que yo ya di lectura a la ponencia, me encantaría hablar de lo que leí, pero porque la entrega eh, Matías Lualdi, que es italiano, y nos hizo llegar su información, lo que va a exponer es maravilloso, y se van a sorprender mucho del alcance que tiene la nueva medicina, en todo ámbito, desde la forma en que trabajamos, en la forma en que nos relacionamos, que criamos. Hay un grupo de crianza en Telegram que yo estuve súper contenta, bueno, que tú fuiste Sí, parte bueno. de un Lo momento en que armamos hace como un año, ¿no? Sí. claro, a propósito de una entrevista también, y la iniciativa de Cintia de formar el grupo, pero es súper triste ver que finalmente los padres o las madres lo único que preguntan, ay, mi hijo tiene fiebre, ¿qué le doy? O sea, lea James, date cuenta que la fiebre no hay que Claro, pararla, que no hay ningún claro, peligro. Entiende qué es lo que le pasó a tu hijo, conoce a tu hijo,
tu hijo no tiene fiebre porque sí, tu hijo tuvo un conflicto, un DHS, y si tú averiguas cuál fue, vas a conocer mejor a tu hijo y vas a poder ayudarlo en el futuro. ¿Te das Ajá, cuenta? exactamente. Mi hija siempre me decía, ay, no se te puede guardar ningún secreto, porque cada síntoma que tenía yo sabía ya qué es lo que le había pasado, y eso nos unió mucho, a pesar que ella no está aquí conmigo, porque ella es grande, una mujer, pero somos súper unidas, y ella no sabe los conceptos de nueva medicina, pero se entiende perfectamente las 5 leyes y la ha podido utilizar en su vida para conocer a sus amigos, para conocerse a sí misma. Entonces, esta información, eh, yo diría que es de las más importantes que uno, si no la más importante de la que uno puede llegar a conocer, y que, como digo, es un regalo que nos dejó el doctor Hammer para realmente formar un mundo mejor para todos, una humanidad amorosa, que va en sintonía con su biología, y nuestra naturaleza es la bondad, es el amor, es la cooperación, es la colaboración, es la empatía. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Toda esta sociedad de competencia es la que nos enferma, esta sociedad donde le damos valor a lo material y no a las relaciones, donde acaparamos, donde creemos que el dinero tiene más valor que la vida. Eso es lo que enferma, porque todo eso nos genera conflictos biológicos. Estar peleando por las propiedades, por las herencias, no sé. Hay tantas situaciones que son antibiológicas en nuestra vida cotidiana que por eso enfermamos. No, no por otra razón, simplemente porque vivimos DHS en el día a día, A diario, sí. en trabajos que no queremos. O sea, es antinatural trabajar 8 horas diarias en algo que no te gusta. O sea, ¿Tú cuando dónde uno sientes hace con algo eso? que le gusta, que se desarrolla, que se siente feliz, es como no trabajar. Ujú. Aquí estamos casi las 12 de la noche aquí en España, y yo estoy aquí, podría seguir hablando 2 horas después que estaba súper cansada, ¿cierto? Porque me encanta esto. Entonces, Exacto. eh, no es normal trabajar de lunes a viernes y solo descansar los fines de semana. Es antibiológico tener 3 semanas de vacaciones en el año. O sea, es una sociedad, no es normal tener que comer a la hora que me digan que tengo que comer. Nosotros ya bromeamos con, con José Luis, mi pareja, porque cada uno come a la hora que le da hambre simplemente, ¿cierto? Claro, Y claro. tratamos de que coincidan esos horarios porque obviamente queremos acompañarnos. Pero eso de que es la hora de comer. Hay gente que no tiene ni hambre, pero es la hora de comer, entonces hay que comer. O, no sé, en todo, tenemos demasiada estructura, pero son cosas que no han enseñado y que no son para nada coherentes con esta biología, y por eso generamos conflictos biológicos que nos van a causar alguna enfermedad, ya sea mayor o menor, pero algún problema. Oye, Margarita, quiero darte las gracias, igual que a todos los que han estado conectados en este rato. Me preguntaban si podía compartir algún libro, algún material de Hammer. Por ahí yo sé que tienes el resumen Nueva Medicina Germánica, Margarita, no sé si es público eso. Si se puede compartir, si no, puede ser otro material que tú me recomiendes, que yo les envíe a ustedes a través de mi chat de Instagram, les puedo mandar el material. Pero tú Bueno, recomiéndame, pero también Margarita, cuál sería. en el canal de Telegram, hay un canal de Ah, Telegram del de Congreso veras, NMG, y ahí perfecto. estoy subiendo lo que hay en español, Súper. y podría subir el libro por un momento. No, o sea, lo que pasa es que yo considero que debiéramos poder tener eh, debiera estar disponible material en español por parte de la editorial y comprarlo, ¿ya? Claro, claro. Yo siempre me sentí muy culpable por tener los libros, bajarlos de internet, pero es que en realidad no están disponibles en español. Entonces no nos queda más alternativa si queremos aprender esto que usar los Claro, PDF. Ahora, yo exacto. para sentirme bien con mi conciencia compré los libros en alemán, que no sé leer alemán, pero los compré en alemán para así compensar. Pero es la única forma, tenemos que divulgar esto. Yo sé que el doctor Hammer quería que su obra se conociera,
y que mientras más gente estuviera conociendo esta información, antes se va a caer todo este sistema que nos tiene oprimidos, esclavizados, eh, y ni siquiera hay mucha gente que todavía no se entera que es esclava de un sistema inhumano, inmoral. Ahí están haciendo Sí, el canal del Congreso se llama Congreso Congreso de Elegir. NMG. Lo vas a encontrar en el Telegram. Para que lo busquen ahí, hay material que pueden compartir. Chiquillas, chiquillos, gracias por estar esta tarde de domingo con nosotros. Gracias, Margarita. Son las 12 de la noche. Ahora no te voy a poder quedar dormida Claro, sí. en España. Muchas gracias por transmitir esta información. Probablemente nos volvamos a juntar. Yo también quiero reunirme con José Luis. Lo vamos a ir preparando a José Luis porque hay un tema que a mí me voló la cabeza cuando lo conocí y él lo maneja muy bien y tiene que ver mucho con nuestra libertad, nuestra soberanía y en el caso de Hammer con nuestra salud. Libre, soberano y sano. Que estén muy bien, los queremos mucho. Gracias, Margarita. Cariños a José Luis. Chao, chao a todos, gracias por estar.